Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio y manufacturado desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, empecinado en el apasionante objetivo de recabar testimonios y experiencias vitales de las personas que conforman el universo de la industria musical española de las últimas décadas. Lo gratificante que resulta conseguir contactar y platicar con personas que, aunque no conozcas, has escuchado en una y mil historias, conformando una especie de mito y que gracias a esta nueva aventura que supone Simpatía, llegas a conocer. Es el caso de hoy, el de una persona que es historia viva de la música española, ya retirado, pero con una vida profesional de lo más intensa e interesante, como a continuación veremos. Ha trabajado con casi todas las leyendas, encumbrándole también al Olimpo de estas. Un inmenso placer recibir pues hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra, el testimonio y una carrera profesional que te hace temblar las piernas, recibir a L. Juárez. Bienvenido, L. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a este magnífico programa que he oído he oído muchos de tus podcasts. Simpatía es una gran idea y es algo que realmente la industria necesitaba desde hace muchos años. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias por viniendo de ti. La verdad es que bueno, lo dicho, ¿sabes? Al final tengo un montón siempre una lista interminable de gente que quiero entrevistar. Y en tu caso, la verdad es que me ha costado mucho porque, bueno, por circunstancia no conseguía contactar. De hecho, ha sido gracias a nuestro común amigo y presente aquí, Adrián Bogel, que ha tenido a bien echarnos una mano y, bueno, pues ponernos en contacto. Por cierto, ¿de qué os conocéis tú y Adrián? Bueno, coincidimos en CBS. Ajá. Coincidimos en la etapa de CBS y luego volvimos a coincidir durante los siguientes años en Polygram. Ajá. Adrián era el director general de Polydor. Ajá. Y lo hizo fenomenal. Qué bueno. Y lo rescaté de una compañía que tenía, que me parece que se llamaba Edel o algo así, ¿verdad? Compadres, Edel, sí, más o menos. Hay cosas que recuerdo, cosas que se quedan por ahí archivadas. Sí. Y ahí nos conocimos y nos hemos mantenido en contacto por su etapa vivida en Estados Unidos, por la mía también. Bueno. Tenemos varias cosas en común. Qué bueno. Nada, justo has coincidido con el anterior invitado al Simpatía, que es José Luis Rodríguez, y la verdad es que es bastante emocionante, ¿no? Al final, cómo se han cruzado al final, en 3 o 4 décadas, cómo se han cruzado tantísimos caminos de tanta gente en compañías y en todos lados. Correcto, sí, sí. Bueno, vamos a hacer algo de historia. Cuéntanos quién es L. Juárez antes de entrar en el mundo de la música. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales? Bueno, pues realmente con los Polaris. Inicio mi carrera profesional musical con los Polaris hace muchísimo tiempo, hace 50 y pico años o 60, y montamos este grupo en el que participan Manolo Díaz, en el que participa Fernando Muñoz, Manuel Díaz Pallarés, una serie de personas que luego se fueron incorporando a las compañías discográficas. Así se inicia la situación. En el 65, creo, 66, 65, sí. Yo decido abandonar el grupo y buscar un camino, digamos, más seguro, más profesional. Y realmente ya con 22 años yo no me veía tocando en bodas, bautizos y comuniones. Yo me veía más como una R de una compañía discográfica o trabajando en una división internacional o cualquier otro lugar. Las compañías de discos estaban realmente, había muy pocas en España, casi todas eran nacionales. La única internacional era RCA. Y en algún momento yo veo un anuncio en el periódico, en el ABC, porque tampoco había muchos más periódicos entonces, y en el ABC pues voy a la entrevista, tienen 2 posiciones abiertas, 2 puestos abiertos, uno para director de internacional y otro para el catálogo nacional, para artistas españoles, ¿no? ¿Y quién de entrevista? ¿Quién está en el Francesco Fanti. En ese momento, Francesco Fanti,
que para mí es una de las figuras claves de este negocio. Yo digamos que es el Clive Davis italiano. Es una persona inteligentísima, con mucha clase, con una visión tremenda. Y él me entrevista y la entrevista es muy sencilla. Él me pone en su tocadiscos, o como se llamara entonces, una serie de discos y me dice cuál es la cara, me pregunta cuál es la cara A, cuál es la cara B, y casi todos eran inéditos, italianos, el 90%, porque en ese momento es lo que funcionaba bien en RCA. Al parecer adiviné un porcentaje importante de las caras A y las caras B, y me contrata como ayudante del departamento artístico de RCA España, entonces en la Torre de Madrid, creo que estábamos. Sí. Inmediatamente después me envían a Italia 6 meses, lo cual es un regalo fantástico. Me voy a vivir a Roma 6 meses y a trabajar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, en el estudio de grabación. Ahí veo grabar a gente como Gianni Morandi, como Rita Pavone, en los inicios de Ennio Morricone, incluso a Frank Sinatra Jr., que por cierto cantaba fenomenal y grababa en los estudios. Y todas las bandas sonoras habidas y por haber que se hacían en Europa, se hacían en la Vía Tiburtino, que es donde estaba la RCA. Y ahí después de los 6 meses vuelvo con una preparación y una ansia de comerme el mundo tremenda. Vuelvo a Madrid y comienzo a trabajar como asistente de un director artístico que estaba entonces en Italia, residía en Italia. A partir de ahí comienzo a escuchar pruebas y maquetas y más maquetas, y un día pues... ¿Y cómo era, perdona que te interrumpa, sí. cómo te llegaban esas maquetas? Bueno, yo ya viví la época que te mandaban una cinta, te mandaban tal. En esa época era casi la interpretación, ¿no? Iban directamente a ofrecer canciones. Sí, había mucho que hacían las pruebas en un estudio de grabación que alquilábamos para las pruebas, y ahí incluso hacíamos las maquetas, y otros venían ya con sus maquetas hechas en una cinta normal y corriente, porque no había cassettes. Y bueno, en base a eso pues ibas seleccionando, eligiendo. Y en una de estas situaciones había un cantante que se llamaba, por cierto, se llamaba Manolo Escobar, pero no era el Manolo Escobar que conocemos, sino otro que tocaba en los Sonor. Y Manolo vino a hacerse una prueba y nos fuimos a la calle Covarrubias a hacer la prueba. Y en la calle Covarrubias, un estudio pequeñito, de 2 pistas, por supuesto, porque no había otra cosa. Y pues vino con un acompañante que tocaba la guitarra. Por cierto, no muy bien, regular, pero le acompañaba. Entonces yo firmé a Manolo, y le dije que cambiar el nombre, porque con este nombre no vamos a ninguna parte, y le cambiamos el nombre por Emanuel. Bueno, tampoco era muy creativa la cosa. ¿Emanuel Escobar o Emanuel a secas? Emanuel solo, a secas, sí. Entonces de ahí el acompañante de la guitarra pues tenía muy buena pinta, era un tío muy majo, tímido, y resultó ser Aute. Entonces Aute cantó un par de canciones y le acompañó a Manolo, y yo cuando vi cantar a Aute y vi cómo eran las letras y su facilidad para interpretar, aunque con muchísima timidez, pues realmente le dije, oye, mira, cantas muy bien, tus letras son fantásticas, pero el tono en que cantas es muy alto y tu voz no es así cuando hablas. ¿Por qué no bajas un par de tonos? Y si no sabes los acordes, yo te digo los acordes, te acompaño yo. Entonces bajamos la tonalidad de las canciones, que una de ellas creo que era Rosas en el Mar. Y la otra creo que era Made in Spain. Bueno, a partir de ahí, Aute pues me dice que está en contacto con Alain Miló, porque Alain Miló estaba en todas partes, era una cosa increíble, y que estaba... De hecho, era propietario de la única compañía, ¿no? Que era la claro, CC, Compañía Fonográfica Española, ¿no? Sí, él trabajaba mucho con Columbia, aquí en la calle... En Libertad. Libertad, exacto. Libertad. Exacto, sí. Entonces yo le dije, bueno, pues eso no tiene nada que ver, que estés en contacto, también estás en contacto conmigo y tal. Y me dijo, no, mira, mi prioridad es pintar.
Yo tengo un marchante en Nueva York, que por cierto se llamaba Juárez también. Dice, y es quien maneja mi profesión, que es pintar, cantar. Yo no me dedico a esto, ¿no? Entonces le dije, mira, oye, creo que debes de considerarlo y tal. Entonces, en este tira y afloja, pues apareció Maciel y él le dio Rosas en el mar a Maciel. Yo cuando oí la canción digo, oh, ya nos han chafado el primer éxito. Entonces, después de mes y pico, 2 meses y de perseguir más a Eduardo que a Manuel, pues conseguí convencerle y fuimos a Whisky Jazz, creo que era, en la calle Serrano, a ver a un pianista que había buenísimo, que era Juan Carlos Calderón. Ajá. Entonces Juan Carlos se unió al grupo, le encantó Aute, y entre ambos le convencimos para que grabara, pero con una condición de que nunca aparecería en directo. Durante los 3 años o 4 de contrato, nunca haría directos y nunca haría promoción, lo cual para RCA eso era hablar en chino, ¿no? Porque realmente no era Bob Dylan, ¿no? Y bueno, después de todo conseguí convencer al director artístico de entonces, al director general, a Francesco Fanti, y me dijo, mira, tira adelante porque la gente cambia cuando tiene éxitos y tal. Era un hombre muy sabio y creo que por ahí es el camino. Graba con él sin límite en cuanto a los arreglos, a la orquestación. Y entonces grabamos Made in Spain, Rojo sobre Negro, que salió en el primer single. Que por cierto yo no lo recordaba y lo recordé a base de escuchar a Carmen López en una de las grabaciones contigo hace unos meses, ¿no? Escuché a Carmen y dije, hombre, Carmen me ha dado la luz en este momento. Ella es más joven, más memoria. De ahí grabamos, el disco salió bien, era diferente, y inmediatamente después apareció Aleluya número 1. Y ahí dije, esta es la nuestra, esta es la canción, no cabe duda. De nuevo se incorporó al equipo Juan Carlos Calderón y grabamos 6 o 8 canciones y sacamos Aleluya número 1. Mientras Rosas en el mar seguía siendo un éxito por ambos, por Maciel y por Aute. Por Maciel más realmente que por Aute, porque era más conocida y por supuesto con el papá que tenía Maciel, pues eso ayudaba, que era más fácil. Era un manager muy importante en España. Yo diría que era el único que había en ese momento. Grabamos y realmente conseguí convencer a Aute para que fuera a actuar, a hacer una actuación en Televisión Española. Recuerdo que se compró un traje en corte fiel y con este traje fue a la televisión. Salió muy elegante, muy majo, muy tal, y arrasó. Ahí empezó el éxito de Aleluya número 1 y realmente fue un bombazo tremendo. Yo en ese momento, como era bastante osado, diría yo, envié el disco a Estados Unidos. Yo siempre tenía en mente que Estados Unidos era la plataforma de la industria de la música y de la industria del cine. Siempre lo tuve muy claro, ¿no? Y mandé el disco ahí, de repente me mandan no era un fax, creo que era un telegrama, no me acuerdo lo que era, o un memo, en el que me dicen que va a grabarlo un cantante que se llama Ed Ames, que hacía películas de vaqueros, básicamente, y grababa con sus hermanos, los Same Brothers. Bueno, la graba él, de repente otro bombazo, se coloca en el número 5 en el Billboard. Me llama Francesco Fanti y me dice, a partir de ahora tú eres el director artístico de RCA con 23 años, imagínate. Bueno. O sea, así empezó un poco la historia. Qué bueno. Y bueno, y es época también de éxitos. También hablábamos antes fuera de micrófonos de Maritrini, ¿no? Esa Maritrini incipiente que empieza a tocar en el Nicas, el sitio que abre Nicolás Rey, el director de cine, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, vagamente, pero sí recuerdo que Maritrini había vivido en Francia y tenía una influencia francesa tremenda, lógicamente. De hecho, había grabado ahí había grabado EPs, con Emi o algo así. Entonces oí a Maritrini, me encantó, le pregunté a Aute, porque nos hicimos grandes amigos, Luis Eduardo y yo, y me dijo, hombre, tiene una voz increíble. Dice, pero estas canciones en España son complicadas. Y dije, ¿por qué no escribes tú un par de canciones y tratamos con un single y a ver qué pasa? Entonces le escribió una canción
y la cara B me parece que era de ella. Grabamos y el disco empezó a funcionar muy bien, porque Maritrini tenía una personalidad increíble. Inmediatamente después nos fuimos a Italia a grabar, porque grabábamos mucho en Italia. Los estudios aquí eran buenos, pero siempre carecían del tema profesional de los músicos de estudio de Roma, que estaban hartos de grabar bandas sonoras y que estaban hartos de grabar con superfiguras y tenían más posibilidades en cuanto a los ingenieros de sonido que llevaban años y años trabajando con la RCA, que tenía entonces 12 estudios de grabación. Nada menos, 12 estudios de grabación, porque hacían todo, o sea, hacían bandas sonoras, grababan para toda Europa, bueno, incluso para Estados Unidos también, ¿no? Y en base a eso nos fuimos a grabar este single y Maritrini empezamos a grabar con ella, creo que otro single más, y siempre andábamos juntos con Pachi Andión, con Maritrini, con Aute, con Juan Carlos Calderón, éramos un poco el grupito. Después de esa historia grabamos con Luis Eduardo Aute un disco imposible totalmente, de un riesgo altísimo, que se llamaba Diálogos de Rodrigo y Jimena. Bueno, aquello era una auténtica maravilla. Lo que hizo Juan Carlos y lo que hizo Aute con las letras y con la música fue fantástico. Por supuesto, el disco estaba 20 años avanzado a lo que se oía en España y no pasó absolutamente nada. A partir de ahí, con RCA, pues en una segunda... Bueno, yo estoy ahí hasta el 69. Hasta el 69. Y me dedico también a grabar flamenco. Me encanta el flamenco y grabo a Sabicas. Viene Sabicas y vamos por toda Andalucía buscando talento nuevo entre los chavalitos de 14, 16, 18 años. Y adivina quién nos encontramos ahí y con quién grabamos. Camarón de la Isla. Madre. Entonces yo lo he ido encontrando esto porque ¿Recuerdas cuando lo viste la primera vez o cuando Sí, era un crío, tendría 14 o 15 años. Y bueno, Sabicas fue el que realmente lo descubrió, o sea, descubrió su potencial y grabamos dos discos con Sabicas, porque él vivía en Nueva York. Y realmente el disco arrasó, porque salió en todo el mundo, tenía mucho prestigio. Y una de las bandas sonoras, si buscas en internet Sabicas Camarón, aparece, me parece que era un fandango lo que cantaba Camarón, ¿no? Y otras superestrellas que después con el tiempo se han ido creando, que salieron de ese momento y de ese disco. Pues, o sea, estamos hablando del Camarón pre-Torres Bermejas. Pre-todo. O sea, lo fichamos a todos en Andalucía, en su barrio. Claro. Donde vivían, ¿entiendes? Y ahí fichamos a toda esta gente para un solo tema, ¿no? Un solo cante. Entonces de ahí grabé también con José Menese. Nos hicimos grandes amigos también. José era una súper estrella, cantaba de maravilla. Y grabé con un maestro de los maestros que era Antonio Mairena también. Me dio la vena del flamenco, RCA me apoyó y los discos iban realmente muy vendía el flamenco. Vendía muchísimo y tenía un público muy fiel y realmente teníamos una persona, un vendedor en el sur de España que era fenomenal y colocaba discos como loco. O sea, funcionaba muy bien. Inmediatamente después, en esa etapa, hubo algunos... María Stiz también estaba ahí, sí. El primer disco con María Stiz también sí, exacto, que era completamente diferente, ¿no? Antes de la cigarra y de todo eso. Antes de la cigarra, antes de que se fuera, creo que a Hispavox, ¿no? Porque acababan todos en Hispavox, no sé por qué. Yo en el 69 fui de RCA y en el 70 se fue Maritrini, se fue María Stiz. El único que se quedó creo que fue Aute y por muy poco tiempo. Me parece que se fue Ariola, no recuerdo qué hizo a partir de ahí. En total, que esa fue la etapa. Otro dato interesante fue Atahualpa Yupanqui, vino en el año 69 a España, era totalmente desconocido, solo lo conocían un grupito de gente muy selecto, muy relacionados con la política, con cierto tipo de política, y sus canciones estaban prohibidas. Directamente. Directamente, ahí si no le gustaba a alguien, a la censura, a lo que fuera, ¡pum! Salía fuera y se acabó. Entonces no se editaba nada de él, no había nada de él
Y de repente me enteré que estaba actuando en televisión española. Y dije, ¿cómo es posible que se vaya a televisión actuada? Y no me lo creí. Entonces me fui a televisión española y lo conocí. Y le ofrecí grabar con RCA. Yo recuerdo que él grababa con un montón de compañías argentinas y compañías americanas y tal, independientes, se movía en ese sector, ¿no? Entonces le interesó y grabamos 3 long plays, muy curioso, en un estudio que monté en la Torre de Madrid. No me acuerdo de la planta en este momento, pero en la Torre de Madrid, y teníamos 2 pistas, él con su guitarra y yo. Y por las mañanas nos reuníamos a las 11 de la mañana ahí, nos tomábamos un vinito, un jamón, no sé qué, y grabamos 3 o 4 canciones. Al día siguiente volvíamos a la Torre de Madrid, estaba todo insonorizada, y de ahí, de la Torre de Madrid, salieron 3 long plays. Y vendió muchísimo también. Aparte de que era un artista internacional y era muy conocido. Y esa fue un poco la etapa de RCA. De RCA, que estás hablando que te vas en el 69. 69. Luego veremos que indagaremos, incidiremos en la época de CBS, que estamos hablando del 73, ¿no? Sí, correcto. Y entonces, ¿qué haces entre el 89 y el 73? Bueno, me voy a Estados Unidos. Decido, después de 3 años con RCA y de haber hecho, según yo, absolutamente todo, pues tengo mucha ambición por crecer, aprender, trabajar con nuevos productores, y me voy a Estados Unidos pensando que con mi currículum iba a conseguir trabajo en 24 horas. Eso te lo da la juventud y la osadía, ¿no? Bueno, pues me voy a Estados Unidos en el 69 y empiezo a solicitar trabajo, me voy a California, a Berkeley. Vivo pues el lanzamiento a la Luna del 69, en el mes de julio, y un año 69 lleno de aventuras increíbles, porque es el año de Vietnam, con manifestaciones en la calle, manifestaciones en las universidades, y realmente un Estados Unidos muy, muy movido, muy inquieto, y luchando por una serie de derechos que entonces pues no existían, especialmente con la gente de color, ¿no? Ahí aprendo muchísimo, empiezo a tomar clases de inglés porque hablaba poquísimo inglés, a tomar clases de inglés, consigo un par de trabajos aquí y allá y tengo la fortuna de conseguir un trabajo en un sitio rarísimo que se llamaba SLAC, que era un acelerador de partículas donde se trabajó con el láser, de donde salieron 2 o 3 premios Nobel. Bueno, trabajo ahí con un ingeniero durante un tiempo y tengo la fortuna en el 69 de conocer a mi esposa actual. Llevamos 52 años casados y 2 hijos fantásticos, y comienzo a trabajar ahí, como digo, que pertenece a Stanford. Estaba patrocinada aquella empresa por la Comisión de Energía Atómica, nada menos, y Stanford University. O sea, 2 colosos increíbles que realmente yo no me enteraba muy bien de lo que hacía porque era muy, muy complicado y todo era muy confidencial, ¿no? Pero ahí estoy un tiempo y de ahí salto a una compañía, a través de mi esposa también, a una compañía que pertenecía a McGraw-Hill, a la compañía de publicaciones, una editorial, tipo Santillana, pero a lo bestia, y me contratan como escritor. Y comienzo a escribir cuentos con unos ciertos parámetros para niños de 3 a 6 años, kinder y tal, ¿no? Comienzo a escribir freelance, pagan muy, muy bien, y escribo tanto y tantas historias que llega un momento, al cabo de los 6 meses o el año, que me contratan como editor del programa en español. El programa estaba subvencionado por el gobierno americano a través de lo que llamaban Title VII, el título 7, que empezaban a promocionar el bilingüismo en los Estados Unidos. Bueno, después de esa etapa en Estados Unidos, interesantísimo. Mi esposa, mientras tanto, trabaja en el departamento de español
como secretaria ejecutiva del chairman del departamento de Stanford. Conocí también gente interesantísima. Era la etapa de Joan Baez, la etapa de, bueno, todos estos supergenios, de Bob Dylan, y toda la etapa es el inicio de Santana. Santana, It's a Beautiful Day, todos estos grupos, ¿no? Ike and Tina Turner. O sea, yo todos estos grupos los veía en el Fillmore West, y claro, la experiencia era única, porque era el inicio de aquella música. Crosby, Stills Nash, toda esta gente es la que movía la industria musical, y todos magníficos, ¿no? A partir de ahí, en los años 70, pues de repente ocurre una cosa curiosa: se acaban los fondos del gobierno de este Title VII, y deciden cerrar la compañía. Entonces mi esposa, que es de Guatemala, pues me dice: oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, pues no sé, pero yo realmente me gustaría encontrar algo relacionado con lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Mi corta vida, con la música. Pero es imposible, porque en Los Ángeles tenía reuniones, en Los Ángeles, en San Francisco, y lo único que tenía acceso era poder tocar con un mariachi en Palo Alto, en California. Absurdo. Pero era lo único que había. La industria era muy cerrada entonces. ¿Llegas de todas formas a entrevistarte para compañías? Sí, me llevo a entrevistar, pero nunca pasa nada, porque el mundo latino es muy restringido. Y además hay una compañía en Estados Unidos, es curioso, que se llamaba Kaitronics, que controlaba absolutamente todos los catálogos en español de todas las compañías grandes, tipo CBS, tipo Warner, todas. Y estaban muy cómodos con esa compañía, y esta compañía me parece que estaba en New Jersey o por ahí, y esta compañía pues prensaba incluso los discos y tal. Bueno, de ahí, yo que había estado en Guatemala de vacaciones una vez, pues le digo a mi esposa: yo creo que lo mejor es irse a Guatemala, a mí me encantaría, y quizá ahí tenga más posibilidades de comenzar, ¿no? Continuar con mi aventura de producir, ¿no? Porque entonces, Carlos, era muy curioso. O sea, los directores artísticos éramos directores artísticos, no éramos productores. Y eso no era verdad. O sea, en realidad éramos productores. Pero las compañías no nos daban el crédito, porque éramos empleados. El concepto de productor era aquel que trabajaba independiente, se jugaba su dinero, o no se lo jugaba, lo financiaba alguien, incluso la propia compañía, y de ahí pues tenía su crédito de productor. Los demás no éramos productores. Me costó muchos años aparecer en los discos como productor y dejar de aparecer como director artístico, que para mí era importante, porque era un camino que era más accesible para poder trabajar fuera de España, ¿no? En total, que nos vamos a Guatemala y me ofrecen trabajar en un estudio de grabación de última generación creo que era de 8 pistas o 16 pistas, no recuerdo, yo creo que era 16, avanzadísimo, que una familia medio pirada había montado en El Salvador, y que no ganaban dinero con esto porque no lo alquilaban a nadie. No había talento en El Salvador, pero era muy limitado. Todos eran grupos de tipo salsa, de tipo cumbia, de toda esta influencia que había entonces, ¿no? Marimba. Y nos vamos a vivir a El Salvador, y trabajo en una compañía que se llamaba Dicesa. Trabajo ahí 2 años como productor. Ahí sí soy productor. Y empiezo a descubrir gente que hay con un talento tremendo. Y pero ¿qué pasaba? Que no había compositores. El problema es que no había compositores y no había músicos. Con lo cual tenías un estudio fenomenal, pero no podías hacer nada. Entonces la única posibilidad pues era hacer jingles para las agencias de publicidad y vender un paquete del jingle con la música incorporada en base a las directrices de las compañías de publicidad, y con músicos que eran grupos de El Salvador que eran muy buenos, y con algún sintetizador de arriba para abajo que simulaba los violines o los chelos o lo que fuera necesario. Ahí estuve como 1 año y pico, 2 años, y decidí abrir mi propia compañía. Yo siempre tuve el interés y la intención de abrir algo propio, o de iniciar algo ajeno, pero desde cero. Me había visto muchas cosas y me apetecía tener mi equipo, tener la gente con cierto estilo de trabajo, cierta forma de ser y cierta visión de la música, ¿no?
De ahí abro mi propia compañía que se llamaba Arco Iris y firmo al mejor grupo que había en Centroamérica, que se llamaba Fiebre Amarilla. Bueno, Fiebre Amarilla pues tiene un éxito tremendo. Vendemos en aquel entonces 20 o 30 mil discos, un montón para esa región. Lo publica mucha gente, muchos países, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, y lanzo la compañía en televisión. Decido convencer a la televisión de El Salvador para que lancemos con un gran logo un anuncio publicitario de 1 hora. Y claro, es un bombazo, porque todo el mundo lo ve, la compañía se reconoce rápidamente y comenzamos realmente a vender. Inmediatamente después me vengo a España y firmo con Moviplay, creo que con Carlos Guitar, me parece, no recuerdo bien, pero creo que sí, Pablo Braira y Alex Subago, lo cual... Pablo Braira, un bombazo con Gavilano Paloma, por supuesto, y Subago, pues más de lo mismo, ¿no? Y me ceden el catálogo por un cierto tiempo. De ahí decido... Para trabajarlo allí en Centroamérica. Para trabajarlo en toda Centroamérica, exactamente. Me dieron la licencia para toda aquella parte. Funcionó muy bien, saqué estos discos también bajo el sello de Arco Iris y Moviplay. Y inmediatamente después las cosas se pusieron complicadas en El Salvador porque había violencia, había situaciones muy complejas y decidimos dejar la compañía y marcharnos a Guatemala. Y me hicieron una oferta, la competencia de Dicesa, que era Dideca. Dideca tenía el mayor catálogo de música en inglés que había, yo diría, en toda América, porque realmente ellos tenían la distribución también para Panamá y los países de Centroamérica. Pero estaba localizada en Guatemala, lo cual era fenomenal, porque era mi ambición desde el principio de poder vivir ahí, que era el país de tu mujer. De mi mujer, magnífico y tal, ¿no? En total que nos fuimos a vivir a Guatemala y empezamos también a producir, pero en menor escala, porque era más complicado producir en Guatemala. En El Salvador yo ya tenía mis arreglistas, tenía mis músicos del conservatorio, y en Guatemala me dediqué más a promocionar la música que no tocaba la radio. La música que no funcionaba me la cedían y yo la promocionaba de modo que fueran éxito. Era como misión imposible y era realmente muy divertido. Y ahí comienza la historia de CBS, con CBS. Un día recibo una llamada de Rafael Rever, con quien tenía muy buena amistad, y me dice: oye, estate atento porque te van a llamar a este teléfono, te van a contactar porque Tomás Muñoz quiere contratarte. Yo, pues muy bien, pues escucho. Me llama Tomás Muñoz y me dice: tengo un puesto aquí que hemos creado nuevo, de Product Manager, y este puesto pues lo quiero cubrir ya, y quiero que te vengas. Bueno, entonces cogimos los bártulos y nos volvimos a Madrid. ¿Y volviste a la Torre de Madrid? Y volví a la Torre de Madrid. Y volví a la Torre. Conocí a Muñoz y conocí a Aurelio González, a Cámara, y me dieron 5 artistas, creo que eran entonces. Cuidar de 5 artistas que eran Miguel Bosé, Lolita, vamos a ver los otros, Elsa Baeza, y de los otros 2... Carlos, no me acuerdo. Había 2 más. Pero Miguel Bosé te daba suficiente trabajo. Y Carlos Mejía Godoy puedo ser, sí. ¿Y Calderón? No, Calderón no. Y de ahí, pues, bueno, la mayor parte del trabajo, del tiempo lo ocupaba, por supuesto, con Miguel, y que había lanzado su Linda, había sido un bombazo, y que era el niño mimado de CBS y de el señor Muñoz o don Tomás, depende quién se dirigiera a él. ¿Tú le tenías que hablar de usted? Sí, claro, todo el mundo, sí, aquello era una reverencia tremenda, tremenda. Pero a mí yo no lo llevaba mal eso, porque realmente admiraba mucho lo que estaba haciendo en España desde que empezó, le seguí un poco la pista y se rodeó de gente siempre muy profesional. Y eso para mí pues era un halago, porque dije, hombre, después de mi aventura en Centroamérica, en Estados Unidos, volver a España y volver a esa compañía como Product Manager, pues es interesante.
¿Eres de los que piensas también que Tomás Muñoz fue el que modernizó un poco la industria? Sí, sin duda, Sí. sin duda. Sí, porque se creó esta posición que digo de Product Manager, era ideal, porque se preparaba a los artistas para las actuaciones Claro. en televisión. Se veía cómo iba a ser su vestuario, qué repertorio iban a hacer. No había sorpresas, estaba todo muy controlado. Ajá. Y la radio iba por su cuenta, el marketing iba por lo suyo, pero realmente tanto AR, que era Aurelio, o marketing, que era José María Cámara, pues yo no me reportaba con ninguno de los dos. O sea, yo era un poco un animal raro por ahí que andaba y hablaba siempre con Muñoz, y eso me daba una facilidad de trabajo tremendo, ¿no? Y claro, era una interferencia al marketing. Claro. Porque yo siempre pedía más dinero para marketing, era el latoso que estaba todo el rato pidiendo que se apoyara más a los artistas o la radio. O se eligiera mejor el repertorio, en algunos casos también. Me metía en todo, por así decirlo. Era un puesto buenísimo. Bueno, con Miguel lo primero que hicimos fue Ana. Como yo siempre miraba hacia afuera, pues dije, vamos a buscar a un productor que trabaje con otro productor en Alemania, porque era la etapa de la música disco, de Donna Summer, de todo aquello, y Alemania era el filón para este tipo de música. Y nos fuimos con Fernando Orbés como productor, que en aquel entonces yo diría que era de los mejores en su estilo, por no decir el mejor. Y nos fuimos a Alemania a grabar Ana. Estuvimos en Múnich 2 semanas grabando con Hans Zimmer, que es uno de los productores más importantes que hay en Hollywood en este momento, que ha hecho montones de bandas sonoras. Hicimos Ana y ahí volvimos a España. Ana fue número 1 y fue realmente muy bien. Con Elsa Baeza pues hicimos también, creo que era la Misa Campesina, algunos temas de la Misa Campesina, que también fueron un éxito. Y bueno, todo lo que tocaba, con Lolita también, empezó a funcionar bastante bien. O sea, realmente eran artistas nuevos, pero que tenían una proyección muy, muy potente a nivel internacional, y Muñoz los apoyaba a tope. Por lo tanto, me apoyaba en todo lo que hacía muchísimo. Bueno, de repente, pues... no sé qué sucede, que de repente me nombran, no sé quién se va y quién viene, no sé si entonces era Manolo Díaz o quién era, de repente me nombran director de Internacional. Y me nombran director de Internacional de CBS. Y me alejo del tema de Product Manager, de los artistas, y me dedico más a lo que son lanzamientos internacionales, ¿no? Y de ahí descubro en Cannes, en un festival de música que había en Cannes, me parece que se llamaba Miden o algo así, y descubro a un tipo súper loco que hace un disco buenísimo que se llamaba Born to Be Alive. Y firmo Born to Be Alive por la cantidad irrisoria de $10,000, los derechos, y lo traigo a España y le digo al señor Muñoz, mire lo que he comprado esto, es baratísimo, esto es un bombazo en Europa, este tío va a ser un gol. Y me dice, bueno, está bien, no has pagado mucho, que es lo bueno, y inténtalo. Sale el disco y se coloca número 1. Y vendimos 300.000 copias de aquel disco que había costado $10,000 nada más, y se coloca en las listas número 1 por delante de Miguel Bosé. Primer problema, porque claro, es claro. Tirarte un tiro en el pie de inmediato, ¿no? Y yo recuerdo que Muñoz me llamaba todos los días, me decía, oye, tienes que hacer algo para parar esto, para esto. Y decía, no puedo hacer nada. Es un gol, suena en todas las discotecas, está en todas partes. Este tío, no lo traigas a España. No, si viene la semana que viene. En total, que Patrick vino y él se mantuvo en el número 1 y su LP muchísimo tiempo en compilaciones y tal. Y ahí fue un poco la historia la historia internacional. Bueno, traemos una serie de artistas buenísimos que había en Internacional, en CBS, y ahí comienza también la inteligente separación de Epic como compañía nueva y CBS por otro lado. Y ahí aparece el señor Bugel. Y es un poco la historia de la etapa de CBS, sí. Que a la que sucede después la época Warner, ¿no? Bueno, de ahí sucede un tema interesante, que fue, digamos,
una de las partes claves de mi vida profesional. Desde hacía tiempo yo deseaba volver como profesional a Estados Unidos. Siempre tenía eso en mente porque pensaba que no me habían dado la oportunidad y que había una oportunidad. Entonces, en base a eso, pues se abre una compañía para Latinoamérica, CBS Internacional en Miami. La compañía empieza a fichar a sus ejecutivos y se abre una posición de director de internacional basado en Miami para ocuparse de los artistas de lengua inglesa en toda América Latina, ¿no? Incluyendo Brasil. Bueno, muestro interés por el trabajo, pero se lo digo al señor Muñoz y don Tomás me dice que ni hablar, que ni hablar, que me quede aquí y que se me compensará y que todo bien, pero que de Miami nada. Pasan 2 o 3 meses, siguen insistiendo en Miami y señor Muñoz recibe la orden de trasladarme a Miami. En ese momento estaba ya viviendo ahí Julio Iglesias, empezaba, era muy incipiente. Y recuerdo que una de las primeras cosas que viví ahí fue la creación de CBS Latino, y los primeros que firmaron fueron Miami Sound Machine con Gloria Estefan. Fue interesantísima esa etapa. En total que el señor Muñoz pues no pudo hacer mucho entonces y me fui a vivir a Miami. Nos fuimos a Miami, estuvimos en Miami 2 años y medio, 3, algo así. Y a los 3 años aparece WEA. Aparece WEA y me ofrecen abrir WEA en España. Y digo, uff. ¿Aparecen allí en Estados Unidos, te lo ofrecen o...? No, bueno, me lo ofrecen a través de me dicen, tiene una entrevista en España con el presidente de WEA Holanda, que va a supervisar la operación española, pero queremos un director general para la operación española. WEA es la segunda multinacional que llega después de RCA, de CBS. De CBS, exacto. Bueno, yo WEA la admiraba siempre porque WEA, con ese catálogo tan bestial que tenía de todo el talento que yo había vivido, además en California, conocía muy bien los artistas que tenían, pues realmente me interesó mucho. Tengo una entrevista en Madrid, en el aeropuerto, y me incorporo al poco tiempo, a los 2 meses, a WEA. Y en WEA, nada, no teníamos oficinas, no teníamos ejecutivos, no teníamos absolutamente nada. Empezar desde cero todo, solo teníamos eso, el fabuloso catálogo, ¿no? Y una presión tremenda para empezar a fabricar porque el contrato con Hispavox se había terminado y los discos estaban en el aire y algunos pues mal vendidos, como era lógico, vendiendo el catálogo, ¿no? En total, empiezo WEA, alquilo unas oficinas ahí en la M30, en el edificio de los cubos famoso, y empiezo a contratar ejecutivos que yo pienso que ¿Y cómo se lo tomó el señor Muñoz? Se lo tomó regular. Se lo tomó regular, porque la verdad es que intentó muchas cosas, todas decentes y legales, pero yo estaba tan empeñado y era muy testarudo y dije, no, esto es mi oportunidad, yo no la puedo dejar pasar, porque tampoco me veía yo en España los próximos 3 o 4 años, y yo siempre he planificado mi vida en base a 3 o 5 años, ¿no? Entonces me voy a Miami, como digo, y empiezo... mis artistas pues eran lo típico, pues Barbra Streisand, Neil Diamond, Ray Conniff, etcétera, etcétera, todo el catálogo aquel. Hago 2 discos con Ray Conniff y hago un documental que nos cuesta para aquel entonces un montón de dinero, como $70,000, $80,000, con 2 productores, uno cubano y otro americano, en Los Ángeles, sobre la vida de Ray Conniff. Invito a casa de Ray Conniff a Roberto Carlos y a Julio Iglesias, porque convenzo a Ray de que grabe canciones como Hey y 1 millón de amigos. Y entonces vienen a Los Ángeles y grabamos en la casa de Ray Conniff y en los estudios
de Capitol, que todo el mundo conoce, el edificio de Capitol de toda la vida, ¿no? Y bueno, esa es la etapa de CBS. Vendemos, yo creo que fueron 3 millones de discos. Una barbaridad. Y entonces el señor Muñoz me da su visto bueno y comenzamos a tener una relación buena de nuevo. Porque él en Brasil vende muchísimo de ese disco, ¿no? En Wea, pues en Wea fue una etapa muy interesante en la que conté con gente muy buena como Álvaro Torres, que está ahora en Facebook, en Londres. Creo que Christophe Magny también estaba, ¿verdad? Christophe Magny, exacto. Luis Javier Martínez. Luis Javier Martínez, exacto. Saco a Luis Javier de Epic, con mucho trabajo, porque era muy complicado y Luis Javier era muy conservador. Y viene a Luis Javier como segundo mío, a controlar marketing y a controlar AR. Álvaro Torres en promoción, una persona que estuvo contigo aquí que es súper majo, que es Raúl López. Raúl López. Que vi el otro día o escuché el podcast, me encantó, es un tipo fantástico. Sí. Era un salvaje, era buenísimo. Raúl era muy especial. Y ahí comienzo la etapa de Wea. Estoy con Wea reportándome a este señor que pasaba el 90% del tiempo en Holanda, y que solo quería meter artistas holandeses en España, con lo cual era ciencia ficción. y había unos choques importantes, porque claro, este señor se llamaba Ben Banders, muy sonoro el nombre, y pues no había manera, no entendía, no hablaba español. Tenía una secretaria que le traducía, lo cual dificultaba mucho la relación. Y era bastante tacaño, la verdad. O sea, en cuanto a los gastos de marketing, los artistas, todo. Tengo la fortuna de firmar Anthony Carmen, firmamos Sopa de Amor, empezamos un bombazo de locura, empezamos a editar los primeros CDs que se editaban en España. Me acuerdo, Carlos, que trajimos 25 discos de cada, porque nadie tenía nada. Y se agotaron rapidísimamente. Y los primeros fueron Donna Summer, Crosby, Stills & Nash, creo que era Christopher Cross. Eran 5 artistas, ¿no? Y de ahí nació, que fue una etapa interesantísima, el desfase o el inicio del CD y la implantación del CD, que luego llegaría a acabar con el vinilo, desafortunadamente, que ahora ha vuelto otra vez, por lo que es él. Y esa etapa fue muy interesante. Ahí estuve 2 años y medio, más o menos. Realmente yo siempre miré a la creación de nuevas empresas, de nuevas tecnologías, y ahí aparece el fenómeno del vídeo. Y aparece CBS Fox. CBS Fox era un joint venture 50-50 con CBS, que CBS era un monstruo. Tenía pues una compañía de discos la más importante, diría yo. Entonces, junto con Wea, y inmediatamente después de ahí de CBS, CBS Fox unirse con Fox. Fox aportaba las películas y CBS también producía algunas películas y documentales y tal. Y tenían un joint venture que crearon en Nueva York. Y decidieron abrir en una serie de países, entre ellos eligieron España. Después de 8 meses de entrevistas, 8 meses y de enviar planes de negocios, visión del negocio, estudios de mercado, etcétera, etcétera, pues decide nombrarme presidente de CBS Fox en España. Basado en la experiencia que tenías en el entretenimiento. En el entretenimiento en general. Porque mi concepto siempre fue, Carlos, que el entretenimiento es solo uno, y si hay una sola persona que pudiera controlar la música, el vídeo, la distribución cinematográfica, la producción en general todo, pues tendría más posibilidad de aunar esfuerzos en cuanto al marketing, sería más económico para las compañías y sería más efectivo. Porque cada vez que se abría una de estas ventanas, la película en sí o el disco en sí, la película más que nada cogía pues un aire distinto de marketing en base a un equipo distinto, ¿no? Y yo no concebía que esto había que unirlo en algo, ¿no? Empezamos en CBS Fox y empezamos en
en Cuzco, en el edificio Cuzco, en Madrid. Unas oficinas fenomenales, nuevas, en el Paseo de la Castellana. Y ahí se incorporan Rafael Arenas, se incorpora Luis Javier Martínez como marketing y una serie de personas, José Antonio Félez, que ahora es productor de cine, que por cierto entonces no era muy afín al cine, era muy conservador y estimaba que ese negocio era un negocio suicida, que era mejor la banca. Bueno, hasta que se convenció de que no era así y mira, al final se está produciendo con cierto éxito, ¿no? O sea, era un equipo que venía muchos de la industria de la música. Sí, la industria... Y cambiáis realmente, lo que cambiáis es el formato, ¿no? Exacto, el formato. Yo venía de ahí porque yo conocía a estos ejecutivos y sabía que eran capaces de transformarse en cuanto al marketing, básicamente, y en cuanto a cierto tipo de AR y conocimientos del cine, a llegar a algo. Y por eso incorporé a Luis Javier Martínez, ¿no? Empezamos ahí y a los 2 años y medio de CBS Fox empezamos con un gran éxito, a pesar de la piratería. Yo recuerdo que la primera película que editamos fue La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Había 10 copias piratas en el mercado diferente, que llevaban vendiendo 3 años. O sea, Star Wars había vendido todo lo que se podía vender pirata y yo dije, pues esto no va a vender nada, porque esto está todo pirateado. Me equivoqué y vendimos una cantidad de videocassettes increíbles, increíbles. Conseguimos que la piratería se anulara a través de una asociación que se montó contra la piratería. Se anulara en cierto modo, ¿no? Y se abrieron en España, pero no sé si fueron 5.000 o 6.000 videoclubs. Todo el mundo tenía un videoclub. Y gestionabais también las copias de los videoclubs. Claro, vendíamos a los videoclubs. ¿Y esa copia era especialmente más cara o cómo? Era más cara. Costaba en aquel entonces como 10.000 pesetas, era carísima. O sea, no sé si eran equivalentes a 70 o 80 euros. Y esa, no eran para la venta, eran solamente para alquiler. Pero en realidad se la quedaban y hacían copias y hacían de todo, porque el mercado estaba muy salvaje los primeros años. Bueno, de ahí, para hacerte corta la historia, a los 2 años deciden abrir CBS Fox en Latinoamérica. Y me nombran vicepresidente para Latinoamérica desde España. Y comienzo a hacer acuerdos con la experiencia obtenida en CBS, en Miami, pues con Argentina, con Brasil, con México, con Perú, Paraguay, desde España. Empiezo a viajar de nuevo a Latinoamérica. Y cuando dices viajar, que era casi mensualmente. Mensualmente, palizón, algún país o varios países y unas palizas tremendas. Y consigo implementar un plan de negocios en toda América Latina al cabo de 1 año y medio o 2, ¿no? Después compré un par de catálogos, cosa que estaba prohibidísima en CBS Fox, porque decían, nosotros tenemos las películas, ¿para qué queremos otras películas y distribuirlas? Y tenemos muchas, tenemos un catálogo de 700. Yo decía, porque es market share. Claro. Entonces monté dentro de la misma compañía una Epic, entre comillas, otra compañía que era la misma, era CBS Fox, pero con otros vendedores y otro marketing. Y vendía a todas las compañías que yo firmaba, que tenían derechos de vídeo en España, y sobre todo cine español. Las bicicletas son para el verano, el de Berlanga, todos los clásicos españoles, ¿no? Y empecé a comprar mucho producto español y vendíamos todo esto. Al cabo de los 6 años, en el 69, conozco en Nueva York a 2 personas claves, especialmente una en mi vida, que es Barry Diller. Barry Diller es actualmente el dueño de Expedia, multimillonario americano, brillantísimo, y él era el presidente de Fox en Los Ángeles. Y conozco también en la parte de CBS a Larry Teach, que tenía una serie de cines en todo Estados Unidos, también multimillonario, y conozco a estas 2 personas en una reunión que me montan en Nueva York, donde presento lo que ha hecho la compañía en España en base a distribuir todo tipo de catálogos, ¿no? Bien, aquello sale bien, sale bastante bien. Hago una presentación, publico un libro con dibujos animados que me cuestan un riñón
y lo presento, que era el desarrollo de la compañía, pero con dibujitos. No era el clásico PowerPoint ni nada de esto. En total, que al señor de CBS pues no le gusta nada. Me pregunta que cuánto costó aquello. Le dije que no mucho, no le digo cuánto. Y al señor de Fox le encanta. Y bueno, se crea ahí un pequeño debate, ¿no?, en esto. A los 6 meses me envían a una persona de Fox, pero que trabajaba en CBS Fox, a España, no, a Londres. Me reúno con él y me dice que me van a nombrar presidente internacional de CBS Fox en Nueva York. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Mis 2 hijos teenagers, mi perra, un lío que hago con mi perra, mi coche me lo acaba de comprar. ¡Buah! Una cantidad de historias complicadísimas para moverse a Nueva York. En la mitad del curso escolar, con lo cual me parece que era como marzo así. En total que, consultando con mi esposa y con la almohada, decidimos marcharnos a Nueva York a vivir. ¿Coincidiste en algún momento con Tomás Muñoz cuando él estaba en Nueva York en No. alguno de los viajes? No, nunca coincidí con Tomás en Nueva York, ¿no? Por alguna razón. Bueno, también porque yo estaba en Internacional Claro. y entonces era tan diferente el trabajo. Coincidí, creo que después, en Miami, en algún sitio nos vimos. Que ahí es donde hablamos del tema de Raycon, que había sido un gran proyecto para Brasil. Bueno, de ahí comienzo, lo típico, a viajar a Japón, a Corea, a Taiwán, a todo lo habido y por haber, a Brasil, a Europa, y comienzo a crear lo que yo siempre creía que había que hacer, que es unir lo que llamaban theatrical con vídeo. Que en una sola persona concentrar el poder de decisión, el poder de gastos, el poder de creatividad en Inglaterra, en Holanda, en Italia, en España y en todos los países de Europa, y hacer lo mismo en Latinoamérica. Abrí CBS Fox en Holanda, hice unos acuerdos increíbles con unas garantías tremendas en Brasil y con el distribuidor de Disney, y una compañía se llamaba Abril, que era un poco como Prisa, tenía de todo, ¿no? Y bueno, pues de ahí, de esa etapa, pues surge el realmente qué va a pasar en el futuro con este negocio, ¿no? Claro. En ese momento, CBS, que aportaba muy poco a la compañía CBS Pop, no producía como producía Fox, y Rupert Murdoch, que era el propietario, sigue siendo hasta hace poco, de Fox, decidió comprarle la parte a CBS. Y deciden eliminar a CBS de la jugada, compran su participación y crean Fox Video, me vuelven a nombrar presidente de la nueva compañía de Fox Video y trasladan las oficinas a Los Ángeles. Y ahí vamos otra vez. Y nos vamos a vivir a Los Ángeles. Y bueno, mis hijos encantados porque era mucho más divertido que Nueva York. Van al cole a Beverly Hills High School, que está al lado de casa, y tienen una serie de amiguetes mucho más. California es otra cosa, no en Nueva York, sobre todo el clima, ¿no? Y nos trasladamos a Los Ángeles. La etapa de Los Ángeles fue muy interesante porque ahí se producía el cine, te encontrabas con todo el talento de Hollywood. En aquel entonces, Julia Roberts, ibas a comer al restaurante del estudio y te encontrabas a Julia Roberts, a Danny DeVito, bueno, a todos los personajes estos que tú te creías que no existían, pero estaban ahí, ¿no? Estaban ahí. Y fue una etapa interesantísima porque realmente Fox Video estaba más cerca de la producción que estuvo nunca, y estábamos en el edificio de Century City donde se hizo Die Hard, con Bruce Willis, un edificio precioso, y nos llevaban en unos cochecitos a los estudios donde se producían las películas, donde estaban los platos, con un cochecito de golf, de ahí al otro lado, a las reuniones con
con lo típico, con Barry Diller, con Strauss Zelnick, con Jonathan Dolgen, con los jefazos de Fox, ¿no? Y de News Corporation. Bueno, de ahí pues pasaron como 3 años más o menos que vivimos entre Nueva York y Los Ángeles. Y de ahí pues la calidad de vida de la gente joven y de mis hijos, pues a mí no me gustaba. Porque realmente la gente era, pues todos venían de ese mundo con muchísimo dinero, con muchísimo potencial y económico, y yo sentía que no era una buena educación para ellos. Y un día, de buenas a primeras, pues decidí dejarlo, sin nada, Carlos. O sea, una decisión propia. Decisión propia, dije, yo me voy de aquí porque no quiero que mis hijos se eduquen aquí. Y por una serie de cosas que vimos tanto en el high school como en los vecinos y tal, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya lo hemos experimentado, lo hemos hecho. Y decidí, mi esposa como siempre apoyándome, me dijo, sí, estoy de acuerdo totalmente. Y entonces Fox me ofreció la distribución cinematográfica internacional, aparte era del vídeo, cosa que me parecía increíble eso. Por supuesto, una situación económica mejor, y dije que no. Dije, después de Tomás Muñoz, ya aprendí a decir que no una vez, pues digo que no otra vez. Dije que no, entonces me dijeron que querían que me quedara en la compañía y me ofrecieron presidente de Fox Film en vídeo en España y posible televisión. A los 3 o 4 meses nos trasladamos de nuevo a Madrid e incorporo Fox Films, Fox Cine y Fox Video en un conjunto, y ya lo había hecho en Inglaterra con mucho éxito a través de una persona que se llamaba Stephen Moore. Hice el primer experimento, funcionó muy bien, porque todo era en conjunto, desde que nacía la película en Hollywood hasta la distribución de cine, las ventanas que teníamos que dejar, los windows para el vídeo, cómo crear el ambiente, los pósters, todo, ¿no? Toda la estrategia. Bueno, de ahí estuve un tiempo en España. Era muy compleja la distribución en España. Muy compleja porque teníamos un distribuidor independiente que era quien realmente tenía los vendedores para hacer los acuerdos con los cines. Aprendí muy bien cómo se solucionaba el tema de distribución, las semanas que te podías quedar en un cine, las semanas que no, lo que era el negocio en sí. Y a los 6 meses de estar ahí, me aparece un headhunter súper majo, de origen francés, y se reúne conmigo y me dice, mira, estamos buscando una persona para presidente y CEO de una compañía de discos. Y dije yo, no, otra esta historia de los discos que me perseguía. Y ahí aparece Polygram, lo que es hoy Universal. Que te ofrece la presidencia, ¿no? Exacto, me ofrece la presidencia, se retira. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que lo han nombrado. Mariano Zúñiga. Mariano Zúñiga, exacto. Se retira Zúñiga, que llevaba 30 años en la compañía, porque la estrategia de Polygram cambia drásticamente y deciden producir películas. Con lo cual, pues es la guinda que ponen al pastel para realmente interesarme por el proyecto. Empiezan a producir 4 Weddings and a Funeral, 4 bodas y un funeral, Nell con Jodie Foster, bueno, una serie de películas, Priscilla, una joya del cine, en mi punto de vista, y me atrae muchísimo el proyecto. Aparte de que tienen un catálogo internacional de jazz brutal con Verve y un catálogo enorme con Deutsche Grammophon de clásico, y es un tanque de compañía. Y organizas también la división de vídeo, además, dentro de esto, ¿no? Entonces, bueno, dimito de Fox, con cierto desagrado de nuevo, después de estar 1 año y medio más o menos aquí, y me incorporo a Polygram Film, vídeo en discos, lo cual era perfecto, porque realmente
se conjuntaban una serie de factores que yo siempre había visto así. Ese conjunto de derechos diversos era como veía el negocio en el futuro, ¿no? Cine, música, vídeo, todo. Me incorporo y me encuentro con una compañía, pues, francamente, muy sólida a nivel financiero, pero muy obsoleta con respecto a atraer posible talento, porque los artistas que tenían, pues, llevaban mucho tiempo con ellos. Firmaron, por supuesto, Miguel Bosé en su día, se lo perdieron en la etapa buena, y una serie de artistas Paco de Lucía, que era la superestrella, pero Paco estaba firmado por la compañía holandesa, no por la compañía española, y una serie de artistas que con el tiempo se fueron difuminando. Y bueno, había que hacer un trabajo brutal y había que fichar ejecutivos que fueran de un nivel alto, que no tuviera que enseñarles nada, sino que llegaran, se sentaran en la mesa y darles carta blanca para hacer lo que quisieran, porque aquello se complicaba mucho montando la distribución cinematográfica de nuevo de unas 20 películas que se producían en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, y de los 20 o 30 vídeos que había que editar todos los años, más las adquisiciones que había que hacer de cine europeo y español. Bueno, me incorporo a esa etapa de Polygram, divertidísima. Logro captar, después de muchos sudores, al señor Vogel, muy complicado, en la que el señor Vogel se resistía a los headhunters, no había manera, ¿no? Y encontramos una fórmula, que él tenía una compañía independiente que estaba muy bien, lo había hecho fenomenal, y era complicado para él dar ese salto. Después de que te independizas es difícil volver a un redil, digamos, ¿no? Con otra persona que te mande, ¿no? En total, yo tenía muy claro que tenía que ficharlo para llevar una de las dos divisiones y poder liberar un poco de mi tiempo, o bastante de mi tiempo, en cuanto al fichaje de artistas, a su crecimiento, a su desarrollo. Y necesitaba dos, uno para un área, para Mercury, y otro para el otro área, que partía la compañía también en dos, o estaba ya partida, creo. En total, que Javier del Moral también fue otro de los componentes del otro equipo, y la verdad es que lo pasamos muy bien, fue muy divertido, y crecíamos por todas partes. El vídeo empezó a generar unos ingresos muy buenos, los discos también comenzó a crecer, y fichamos entonces artistas como La Unión. La Unión fue... Que venían de Warner. No, La Unión no fue La Unión, no recuerdo. La Unión fue Warner. Fue Warner, sí, exacto. La Unión fue Warner. Sí, tenía mal mi chuleta aquí. Sí, exacto. Bueno, y justo el anterior... Marta Sánchez. Marta Sánchez, exacto. Bueno. Marta estaba totalmente abandonada de la mano de Dios. O sea, nadie quería firmarla. Entonces, recuerdo que me la trajo Fernando Salaberry, también otro veterano de los discos. Y dije a Fernando, chico, pero esto es que nadie quiere sus discos, tenemos que hacer algo especial, ¿no? En total, que encontramos, después de mucho buscar, una canción que se llamaba Desesperada, que era una especie de balada, y en aquel entonces, pues, el reggae siempre ha estado de moda, pero era bastante común en que lo hicieran alguien que no fuera Bob Marley o la gente de Jamaica, ¿no? Entonces, que decidimos grabar en Los Ángeles con un productor que escribió la canción Desesperada, y pegamos el bombazo de Desesperado, que vendió un montón de miles de discos. Renovamos el contrato de Ketama, que fue la bomba, el disco. Hicimos una serie... Sergio Dalma, correcto. Sergio Dalma estaba en Horus. Horus había hecho muchísimo dinero con Bailar Pegados, y la compañía estaba a la venta, pero yo no quería realmente tener más artistas, sino realmente
adquirir solo Sergio Dalma. Entonces hice una operación de compra de Sergio Dalma directamente con Horus y nos quedamos con... Y Horus se vende luego a Prisa. Y, exactamente. Y entonces nos quedamos con Sergio y Sergio, pues un gran éxito, por supuesto, y compro su catálogo anterior a Horus. Exacto, el adagio de Karajan, exactamente. Ese fue uno de los bombazos más divertidos. El departamento clásico creó un disco de los adagios de Karajan. Y decidieron venderlo con anuncios de televisión a las 2 de la mañana. Entonces fue una decisión de ellos puramente. Y los anuncios, como eran a las 2 de la mañana, era muy barato, se pagaba, creo, una regalía, algo ridículo, pues el anuncio duraba como 4 minutos. O sea, no se podía emitir en televisión. Publireportaje. Era un publireportaje. Era carísimo hacer eso. Empezamos a emitir esto y el disco empezó a vender. Entonces el departamento de clásico me dijo, oye, este disco... Llevamos 3.000 discos y 3.000 discos en lo que es la música clásica, pues es un bombazo. Y dije, bueno, ¿por qué no nos metemos en prime time, ¿no? A las 2 de la tarde metemos el anuncio. Dice, pero eso cuesta un dineral. Digo, bueno, pues llegamos a un acuerdo con la tele, con Antena 3, y compartimos beneficios o ingresos o algo de la misma fórmula que tenemos por la noche. Y ¿cómo metemos un anuncio de 2 minutos o 3 minutos, un public reportaje a esa hora? Le dije, pues lo reducimos a 1 minuto y medio, pero vamos, dependiendo de las ventas, vamos incrementando el minutaje, ¿no? Así lo hicimos. Para hacerte la historia corta, vendimos 500.000 de discos. Madre. 500.000, el disco más vendido de música clásica. Ya ves. En la historia de Polygram, yo creo que en la historia de la música española, española, sí. vamos, por lo menos, De hecho, sí. estuvo número 1 en el Billboard, número 2 en el Billboard, por todas partes, ¿no? Trajimos a la viuda de Karajan a entregarle no sé cuántos discos de platino, 10, 12, 15, no sé cuántos, y aquello fue un éxito y algo divertido. Y de lo último que hicimos en aquella etapa fue renovar el catálogo de Nino Bravo. Nino Bravo, el disco sonaba bien, había estado remasterizado, pero yo prefería grabar de nuevo la música. Y convencí a Juan Carlos Calderón a que grabara de nuevo los arreglos y pusiéramos la voz encima. Y sacamos... El libro de duetos, el Exacto. disco de duetos. Y nació esa historia y de eso vendimos también una barbaridad. Bueno, y llega el momento de Prisa álbum, quieren montar Gran Vía Musical, todo este tal, y quieren que alguien lleve la parte audiovisual y te hacen una oferta que no rechazas. Sí, bueno, Prisa tiene 2 etapas. En la primera etapa me ofrecen dirigir Canal Plus. Ajá. Y yo Canal Plus, a mí la televisión siempre me interesó, pero no en el concepto de videoclub, como yo decía. Lo que hacía Canal Plus era pasar películas y películas y películas. Sí. Y no producía prácticamente nada. Un trocito de noticias de 5 minutos y nada más. Y lo rechacé. Y dije, no, a mí no me interesa esto, porque no me interesa un canal de televisión que pone una película detrás de otra, pues no tiene ningún aliciente para mí. A mí me gustaría la televisión de verdad, la auténtica, o que tenga más contenidos propios, ¿no? En total, que a los 6 meses o así, me aparece a través de una persona muy conocida que se encarga ahora de el Teatro Real en Madrid, de llevar toda la gestión del Teatro Real, pues, y me dice, mira que están montando la televisión digital por satélite en España y necesitan una persona como tú. Y digo, sí, pero es que yo ya estoy en Polygram, estoy bien, no tengo problema. Y empiezan a contactar conmigo. Yo veía un futuro brillantísimo en la televisión por satélite, porque era incorporar 50 o 60 canales nuevos a un país como España, que solamente tenía Antena 3, lo típico Telemadrid, en las autonómicas, Telecinco, Televisión Española, etc. Veía una oportunidad enorme para entrar en el mundo americano, una vez más, en tener como las televisiones de cable, como Comcast, que tiene 60 canales de televisión. Y veía un proyecto magnífico. Y desde hacía tiempo no creía en el cable. Yo creía que España dependía muchísimo de Telefónica y que Telefónica no iba a cablear a España durante muchos años, porque era muy compleja por la orografía que tiene, ¿no? Entonces, para mí, y después de seguir de cerca
DirecTV en Estados Unidos y la televisión por satélite, pues estimé que era un acierto. Deprisa el entrar en esa aventura. Qué bueno. Que iba a necesitar un montón de millones para hacerlo, pero que ese era el tema. Entonces, en Prisa me ofrecen director general de Prisa Audiovisual. Y me ofrecen también la radio y digo que no. Que la radio no, porque era absurdo. Yo tenía muchísima responsabilidad y la SER era mucha SER. Era muy complicado llevar ese tinglado y mi tiempo, no iba a tener suficiente tiempo para montar una estructura de 50 canales de televisión con la parte de logística, con el tema de las transmisiones satelitales y más luego la distribución cinematográfica y una serie de proyectos que ya estaban en marcha ahí, ¿no? Entonces digo que sí y me marcho de Polygram y me incorporo en el mes de septiembre, sí. En junio dimito y del 66. 66 puede ser, no, algo más tarde, 90 y tanto. 96. ¿No? 96, correcto. El 96 y me incorporo a Prisa con Jesús de Polanco y con Juan Luis Cebrián, a cargo de toda la operación. ¿Qué dura aventura que dura hasta? 3 años. 3 años. 3 años justos. En esa etapa es una de las etapas más difíciles de mi vida porque, lógicamente, y sin conocerlo al principio, pues me veo envuelto en una situación política muy divertida en España, en un cambio de gobierno del PSOE al PP y la llegada de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, Carlos, nunca había sentido ningún interés por la política. Siempre había sido político. Tenía cierta tendencia como las personas que habíamos vivido la etapa esa de Franco y todo esto, lógica, pero nunca había militado con nadie, ni pensaba hacerlo, y ni me interesaba la política. Entonces la política empezó a ser un factor más importante que nunca dentro del mundo audiovisual, ¿no? Y me incorporo a Prisa y me encuentro con que hay como 30 compañías que se reportan conmigo, de todo tipo. Me piden que monte una compañía de discos, me lo pide directamente Jesús de Polanco y le digo una vez más que no. Le digo que no porque considero que me va a distraer mucho esa de mi labor, que era montar la televisión por satélite. Lo acepta de una manera no muy cordial y se olvida del tema por un tiempo. Me encarga también la editorial y ahí sí que digo que no 3 veces porque era muy complicado llevar ese asunto. Y le digo que no nuevamente. Busco una persona que lleve la editorial y no se reporta conmigo, se reporta con otra persona. En total, que empezamos ahí y me encuentro con que gran parte de los contratos que tenían con lo que llaman los majors de Hollywood, las grandes productoras de Hollywood, pues estaban a punto de cancelarse. Como sabes, los estudios de Hollywood entonces firmaban contratos de muy corta duración en base a que sabían que venía la televisión por cable en Europa y la televisión por satélite en América y se reservaban los derechos para una segunda etapa tecnológica, ¿no? Y así fue. Entonces llegó el momento en que los derechos se terminaban y aquello pues no daba más de sí, ¿no? Y iban a quedarse sin películas y lo único que tenían era el fútbol, cosa que también estaba a punto de terminarse. Estaba en un momento dificilísimo, Canal Plus, ¿no? Y claro, para montar este tinglado de los 50 canales de televisión, la base, que era el Canal Plus, que era el driver, era realmente el conductor, el hilo conductor para llegar a la expansión y empaquetar productos, pues corría peligro si la mamá, que era Canal Plus, no funcionaba, no tenía suficientes contenidos. Entonces ahí empezó a crearse la estrategia porque HBO decidió entrar en España. Y HBO decidió entrar en una estructura similar a la que tenían en Latinoamérica, que tenían un socio que era Sony Pictures, Columbia, y Warner Brothers.
además de las compañías que tenía Warner Brothers, que era CNN y que eran una serie de empresas de cine que todavía existe y funciona muy bien. Entonces, bueno, la decisión era muy clara. Había que concentrarse única y exclusivamente en conseguir convencer a los estudios de que el mejor proyecto era Canal Plus. Era Sogecable, que era la madre del cordero. y enfrente apareció Digital Plus, una compañía en la que participaba pues seriamente el gobierno del PP en ese momento, con Televisión Española, Televisa y la tercera parte... Y Telefónica, exacto. Vía digital, ¿no? Exacto, vía digital. Y Telefónica, correcto. Los tres. Lo cual eran 3 pesos pesados que tenían todo el dinero del mundo, pero no tenían ni los contactos en Estados Unidos, ni el know-how de haber montado nunca un canal de televisión como Canal Plus, ni el prestigio de Canal Plus. Esa era la ventaja que teníamos. Económicamente tenían esa ventaja, pero en cuanto a la estrategia y cómo llevar el negocio, Vía Digital se montó en nada. Fue un absoluto fracaso por falta de contenidos y de hecho acabó en manos al cabo de los años de Prisa. Bueno, me dediqué simplemente a montar una estrategia, a firmar estudio por estudio y vivir gran parte de mi tiempo en Los Ángeles y estar cerca de donde estaba la acción, o en Londres. El primer contrato que firmé, y más doloroso para Vía Digital, creo yo, fue Disney. Disney tenía todo. Tenía cine familiar, tenía la marca y tenía el camino para firmar con otros estudios. Porque los otros estudios te decían, si tienes Disney y tienes Warner, me voy con Canal Satélite Digital, que era como se llamaba entonces, o con Canal Plus, o con Sogecable. Teníamos varios nombres. Y sin Disney no hay nada que hacer. Total, que firmé primero Disney. Inmediatamente después de una negociación de casi un año con el presidente de Warner Brothers en Los Ángeles, firmé Warner Brothers y llegué a un acuerdo con Warner Brothers de montar una reunión con Ted Turner, que era el propietario y el creador de CNN, en Atlanta, y le presenté un proyecto para montar CNN Plus. Y lo aprobó. Entonces nos dio acceso a montar CNN Plus a través de un joint venture, ¿no? De ahí firmé con Disney, como digo, con Sony, Columbia Pictures, con 20th Century Fox, con Paramount, con todos los majors, excepto MGM, que prácticamente solo producía James Bond y no valía la pena. Firmé contratos de larga duración. Y Vía Digital tuvo la única opción de firmar con películas españolas, películas europeas y algunos independientes que compraban películas en inglés. Qué bueno. Bueno, y ya ahí te decides retirarte, ¿no? Sí, bueno, ahí ocurren varias cosas. Se monta CNN Plus. Sí, bueno, que claro, que durante se el monta tiempo CNN Plus. Vienen a España Jane Fonda y Ted Turner. Sí. Se hacen la foto con Polanco. Yo en ese momento ya no estaba en la compañía. Desafortunadamente, pero las cosas son así. Hay cosas en las que ganas, cosas en las que pierdes. Pero decidí dejarlo después de 3 años porque la situación era muy compleja y ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Ahí firmé la película Tesis con Amenábar. Fue la primera película que hacía Amenábar. Producíamos 10 o 12 películas con Andrés Vicente Gómez, entre ellas Belle Époque. Firmamos la película, la primera americana que se hizo, con Melanie Griffith y Antonio Banderas, donde se conocieron, que fue Too Much. Y lo último que hice fue con Sogecable y Canal Plus, una coproducción con Stephen Ruther en Los Ángeles, con Kevin Costner, y una película que a lo mejor habéis visto que se llamaba Mensaje en una botella, que funcionó bastante bien.
Bueno, has visto y vivido la transformación digital que ha pasado con un tsunami por encima de todos los sectores en los que has estado, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo ahora cuando ves todo lo que ha pasado? Bueno, pues estoy tan confundido como lo puedas estar tú. Después de tantos años de experiencia y de carrera. Después de Prisma fui a HBO. Me nombraron presidente de HBO, que había sido mi competencia, a quien no permití entrar en España por estos contratos que firmé, bloqueé esa situación, y HBO me contrató como presidente y CEO para España y América Latina con base en Miami. Pasé con ellos 3 años y regresé a España y regresé a trabajar con Telefónica Media. Ajá, madre mía. Y Telefónica Media en ese momento había adquirido una serie de empresas, Sí. había adquirido Endemol Uh-huh. por un montón de dinero. No coincidí en la etapa de Villalonga. Uh-huh. Villalonga acababa de salir y acababa de llegar el señor Alierta, y Alierta decidió prescindir de una serie de negocios que habían sido adquiridos por Villalonga, no solo por razones económicas, sino por razones de que había pocos ejecutivos que se pudieran encargarse de estas empresas, ¿no? Telefónica, después de 3 años de estar con HBO en Latinoamérica y firmar unos contratos de distribución muy potentes con DirecTV. Hice lo contrario a España, empecé por satélite, ellos ya tenían el cable, y estuve 3 años dirigiendo la compañía de Latinoamérica y Brasil. Pues al volver a España, después de mis 3 años de contrato, me apareció Telefónica y Juan José Nieto me contrató como director general de Telefónica Media para aglutinar todos esos negocios y poder salir a la bolsa de alguna manera. Uh-huh. Alierta decidió vender esos negocios poco a poco. Vía Digital estaba totalmente en la quiebra, perdiendo una serie de millones. Estudié el caso Vía Digital y hice varias recomendaciones, y una de ellas era cerrar o pasársela a Sogecable. Decidieron pasarla a Sogecable, que tenía unas pérdidas enormes, y ahí se acabó la aventura de Vía Digital y se quedó en solitario Prisa con su canal satélite digital, o lo que es Movistar Plus ahora. ¿Y tú? ¿Qué siguiente paso diste? Porque ya... Bueno, después de toda esa aventura decidí por fin independizarme, ¿sabes? Porque dije, realmente ya he batallado lo suficiente, y monté una compañía de consultoría, porque había mucho movimiento en España de gente que necesitaba asesorarse con las compañías norteamericanas de televisión o de contenidos o de producción, y monté Intuition Media. Intuition era una compañía, éramos 4 gatos, y decidí utilizarla también para de alguna manera enseñar a mis hijos a lo que era este negocio desde todos los puntos de vista, a lo que era el cine, lo que era el vídeo, lo que era la producción cinematográfica, lo que era la música, y era como una mini escuelita en la que acababan de salir de la universidad, uno como abogado, el otro como director de cine, y la verdad que lo podían hacer muy bien, los dos. Estuvieron conmigo en la compañía, hicimos muchísimos acuerdos con compañías grandes tipo Discovery, tipo HBO también, de Nueva York, el grupo Godot, básicamente americanas todas menos el grupo Godot. Asesoramos como 30 empresas durante ese tiempo como consultores. Y cuando no teníamos los conocimientos, pues hacíamos joint ventures para ofrecer esos conocimientos, y nos lo pasamos muy bien durante algún tiempo. Y hicimos solo una cosa en música a través de Patrick, mi hijo mayor, que fue el descubrimiento de Buica. Concha estaba actuando en un local pequeñito en Madrid. Él la vio, le gustó, me convenció para ir a las 3 de la mañana a oírla, y dije, esta chica es un bombazo, hay que apoyarla, hay que producirla, hay que sacar adelante este proyecto, pero sin que se quede en la compañía, sino simplemente licenciarla a una de las compañías que apuesten por ella. Entonces fuimos a
con Joaquín Torres, al estudio de Joaquín. Joaquín le entusiasmó. Joaquín hizo los arreglos de las maquetas. Y a partir de ahí hizo una especie de subasta entre todas las compañías de disco. Las reunía todas y hizo un concierto, 6 o 8 canciones, y les dije, ahora a pujar. Y eso era bastante raro, porque algunos se sentían mosqueados, quiero mencionar algunos que ya no están aquí, otros siguen aquí, y bueno, se sentían bastante ofendidos. Pero el tema es que todos pujaron. Y había 2 formas de pujar, una por los derechos discográficos, otra para los derechos editoriales. Firmamos lo que entonces no existía entonces, que era un 360, lo llamábamos nosotros, de todo tipo de derechos y las actuaciones personales, todo. Conseguimos unos avances para Buica que no hubiera soñado nunca, enormes, y la cedimos a UEA. Estimamos que en UEA tenían el management que entendía mejor ese tipo de producto y el dinero no era lo más importante, sino realmente las personas que manejaran ese tipo de producto que era especial, no era un producto normal. Y igualmente en la editorial tuvimos ofertas de todos, muy agresiva. Carmen López, Carmen muy agresiva, con quien me une gran amistad, pero UEA ofrecía una situación... Warner, claro, Álvaro Torres. Y bueno, pues así comenzamos. Al cabo del tiempo, pues como era lógico, vendimos los derechos editoriales y los derechos discográficos, incluso los derechos de actuación personal. Y fue nuestra única aventura en música que hicimos. Qué bueno. ¿Y continúas indagando en la música o no? Bueno, escucho todas las semanas casi todo lo nuevo que sale. Sigo con ese vicio de escuchar, si no todo, absolutamente, en todo tipo de géneros. No solamente Shakira, sino todo lo que sale. Y es muy interesante la evolución de la música. Y hay cosas increíblemente buenas. Me encanta el jazz, como es lógico. Y escucho mucho jazz, pero escucho todo tipo de R&B, música actual, alguna que pega, otra que no pega. Me mantengo lo más al día posible. ¿Utilizas plataformas de streaming? Exacto, utilizo todas las plataformas de streaming sabidas por haber. Apple TV, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que sale, nada más salir, creo que los martes o los miércoles que lo cuelgan, empiezo a escuchar lo que me interesa y me mantengo al día y así mantengo una comunicación con mis hijos y con mis nietos. Qué maravilla. Pues nada, realmente un placerazo, una historia trepidante que, vamos, merece un libro. Quiero volver a agradecer a Adrián Bogel, que es el Pepito Grillo que hemos escuchado apuntando algún dato y que deberías ponerte a hacer ese libro porque, vamos, me parece absolutamente espectacular. Al final se habla mucho de las X carreras de este país y creo que como la tuya, vamos, muy pocas aquí y en todo el mundo. Una última pregunta que hago a todo el mundo es, ¿quiénes han sido tus referentes en esta carrera tan espectacular dentro del negocio de la música y del entretenimiento en general, ¿no? Porque al final es a lo que te has dedicado. Bueno, realmente Muñoz fue una persona clave en el inicio de la compañía. Después, a nivel global, yo diría que Jonathan Dolgen, que fue el chairman de Paramount Pictures, con el que mantengo una gran amistad, una persona que era imposible trabajar con él, de lo inteligente que era, el que es todavía. Barry Diller es de mi ídolo y ¿por qué no Clive Davis? Qué bueno, qué bien. Pues nada, muchísimas gracias, lo he dicho, un auténtico placer. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu tiempo y gracias a Adrián por permitirnos esta oportunidad de conocer a alguien tan brillante como tú. Bueno, nada, muchísimas gracias, la verdad que me lo digas, un auténtico placer, muy ruborizante, por cierto. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, apagamos las luces del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y decimos adiós sonando el principio de algo de La Love You con Samurai. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.